A finales de la primavera de 2018, mi matrimonio con James llegó a su fin. El día que fuimos a la oficina de asuntos civiles, los dos permanecimos juntos en una armonía inusualmente tranquila. Cuando todo se arregló, de repente me preguntó, «Clara, ¿me odias?». Esa pregunta sonaba especialmente absurda considerando nuestro matrimonio destrozado. Pero de repente, con torpeza, recordé el invierno de 2010. James viajó en tren durante más de 30 horas, atravesando varias provincias solo para verme una vez. Ese invierno fue realmente frío. La nieve brillaba en las pestañas oscuras de James, pero su rostro, enrojecido por el frío, lucía una sonrisa exuberante. Me dijo a través del cristal, «Clara, feliz año nuevo». James y yo recibimos los papeles del divorcio sin problemas. Sin gritos ni palabrotas. Cuando los pajaritos de afuera piaban suavemente, rechacé la oferta de James de acompañarme a casa. No insistió, solo me preguntó qué quería que hiciera con las cosas de la vieja casa. En la división de bienes entre James y yo me quedé con el dinero, muchísimo dinero, más de lo que podía gastar. Solo le quedó la casa llena de nuestros recuerdos. Claro que debería mudarme. Sonreí y lo interrumpí, James, si insistes en ser el villano, sé el villano hasta el final. La distribución es justa, ya incluye la parte que me debes como compensación. Usé el dinero para terminar nuestra relación, negándome a seguirle el juego a su acto de arrepentimiento. En realidad, no dejé muchas cosas en nuestra casa conyugal, en las pocas discusiones que tuvimos, destrocé todo lo que guardaba recuerdos preciados. Lo que quedaba no servía de nada. Además, estaba a punto de irme de Ciudad C, así que esas cosas tenían aún menos motivos para volver a buscarlas. James empezó a guardar silencio, como molesto por su propia locura sentimental, y la lamentable culpa se evaporó naturalmente. La primavera en Ciudad C era realmente hermosa, las flores de 2 pétalos desprendían una fragancia seductora, dejando una luz y una sombra tras otra en la frente rubia de James. No pude evitar recordar que hace muchos años, James también estaba bajo un manzano silvestre, y entonces me llamó con dulzura, «Clara, ven. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy?». Me reí amargamente, mi mirada pasó involuntariamente de James a la esbelta figura escondida tras un árbol no muy lejos. Uno de los detonantes de la ruptura de mi matrimonio con James. Al ver ese rostro ansioso, finalmente corté el último hilo de duda, «No te preocupes por eso. Ya le dije a la niñera que los tirará la próxima vez que venga a limpiar». James asintió. Luego nos quedamos en silencio. Cuando nos despedimos, el coche que había llamado aún no había llegado. James se fue primero y me quedé de pie, bajo la suave brisa, observando cómo su figura erguida se perdía cada vez más. Cuando su coche reapareció ante mí, claramente había alguien más en el asiento del copiloto. Llevaba pendientes de cristal y se acurrucaba cariñosamente junto a James. Recordé la pregunta que James me había hecho. Instintivamente apreté con más fuerza el certificado de divorcio rojo brillante y flamante y me armé de valor. «James, nunca te lo perdonaré». Nunca. La historia entre James y yo es un poco cliché. Se puede resumir simplemente, la devoción juvenil finalmente no pudo competir con la novedad del exterior. Hace 2 años, una joven repatriada llamada Vivian se unió a su empresa. Vivian era joven y vivaz, rebosante de energía. Conocía gente y gestionaba los asuntos con una amabilidad inagotable. Lo más importante era que ella y James eran viejos conocidos. En realidad había venido por James. De lo contrario, con su currículum, podría haber conseguido fácilmente un puesto en una empresa mucho mejor y más grande, no en la empresa emergente de James, que apenas estaba empezando a consolidarse. La chica fue refrescantemente sincera, apuesto por James. Cuando James crezca y se fortalezca, seré accionista original, acciones técnicas. Expresó su ambición en broma. Sin embargo, la sonrisa de James permanecía oculta en sus ojos. Para ser sincero, no me sentí amenazado en absoluto en ese momento. James y yo éramos recién casados por aquel entonces. A menudo robaba momentos de su ajetreado día para responderme con mensajes triviales. También siempre me llevaba después del trabajo a contemplar las estrellas del atardecer sobre los campos y a escuchar las ráfagas de viento en la noche silenciosa. Disfrutaba haciéndome compañía, haciendo pequeñas cosas, perdiendo el tiempo. Caminaba conmigo por el bullicioso mercado nocturno,
veía a los peces nadar a mi lado en el acuario azul, y de madrugada salíamos juntos a jugar a las bolas de nieve en la nieve blanca e inmaculada. La nieve era profunda, cuando nos tumbábamos sobre ella, oíamos el golpeteo de las piñas al hundirse. James se reía mientras me escuchaba balbucear con él. Luego se alejaba conmigo, respondiendo con seriedad a esas preguntas raras y peculiares. Dije que la base jorobada, blanca y negra, era prima lejana de la cebra. Porque la vida empezó en el océano. En cuanto a por qué es un primo lejano en lugar de cercano, es porque uno tiene rayas y el otro manchas. James me preguntó qué pasaba con esos calcetines con manchas. Le dije, son clones artificiales usados para confundir a las cebras con la base jorobada. James dijo, ¿en serio? Dije, por supuesto. Añadí que el favorito de Pixie debía ser su hermano mayor, porque él invocaba las 28 mansiones cuando el rey mono estaba atrapado en el cuenco dorado. Y cuando Swansang estaba en peligro, Pixie solo pensaba en regresar a la aldea de Gao. James me preguntó a quién ama más a Mank. Dije, ¿quién sabe? Los ojos de James se curvaron en una sonrisa, se acercó a mi oído y dijo que sí. Le pregunté quién era. Esquivó la pregunta y bajo la tenue luz nocturna, entrelazó sus dedos con los míos. Besos, densos como la lluvia de primavera, cayeron sobre mi cabello. Entonces tienes que decirme primero a quién ama más, Clara. Me di cuenta de que me habían engañado y aparté la mirada, avergonzado. James, no tienes vergüenza. James se rió y me abrazó. Clara. Un aliento cálido me recorrió el cuello, sus largos dedos acariciaron mi piel. Su voz era contenida y sincera, te amo más que a nadie. Enterré la cabeza en su pecho y reí sin parar. Lo sé, me amas más que a nadie. Estaciones pasadas contenta pasé los días con James, disfrutando de la fantasía de que envejeceríamos juntos. Imaginé que cuando fuéramos demasiado viejos para mudarnos, le diría en sus brazos, oye, James, yo también te quiero muchísimo. Pero olvidé que una vida juntos requiere dos corazones dispuestos, no se puede lograr con una sola persona. La primera vez que James actuó de forma extraña fue hace 6 meses. El caluroso verano se acercaba silenciosamente a su fin, y James y yo nos preparábamos para ir a orar a un famoso templo en Sitges. El templo se alzaba sobre una empinada montaña y se decía que era muy eficaz. Los visitantes que acudían a él por su reputación habían llenado toda la ladera. James no creía en esos cuentos de fantasmas y deidades. Pero aún me quería, así que estaba encantado de consentirme. Recuerdo vagamente que ya habíamos reservado el hotel y los billetes de tren. Estábamos abrazados, hablando cosas sin importancia. De repente el timbre estridente del teléfono se cortó por completo. Cuando James contestó, una sonrisa aún se dibujaba en las comisuras de sus labios. Su mano jugueteaba con la mía, y mientras yacía en sus brazos, podía oír su latido febril. Después, su expresión se tornó cada vez más seria. No pude evitar mirarlo. James me cubrió los ojos con su gran mano y luego me besó la frente con dulzura. Después de eso, se levantó y salió por la puerta. Al regresar, me abrazó un buen rato. El encuentro de esa noche fue intensamente intenso, la punta de mi nariz olía al fresco cedro de James. Ese aroma envolvió gradualmente todo mi cuerpo y finalmente se incrustaba en mis huesos y mi sangre. Seguimos así hasta quedar exhaustos. Caí en un sueño profundo sobre el pecho de James, y él me besó la comisura del ojo con tierno cariño. Al día siguiente lo abracé y ladeé la cabeza, preguntándole si quería posponer el viaje. Negó con la cabeza y dijo que no era necesario, que ya había contratado a alguien para que se encargara de todo. Pero cuando llegamos al pie de la montaña, cambió de opinión repentinamente. O mejor dicho, huyó presa del pánico. Se abrió paso entre la multitud y me agarró de la mano. Clara, hay problemas en la empresa, tenemos que volver pronto. En aquel momento ingenuamente creí que la empresa estaba en serios problemas. No fue hasta mucho después que supe que era Vivian la que tenía el problema. Para ser sincera, todavía no sé cuándo se involucraron. Solo sé que fue en la residencia que compartíamos James y yo, la primera vez que no esperé a que volviera. Cuando el amanecer me azotó el hombro, vi el rostro demacrado de James. No se veía bien.
Al ver que estaba despierto, discretamente se llevó la mano a la espalda y forzó una gran sonrisa. Entrecerrando los ojos, le pregunté cómo iba todo, y me dijo que no era nada. Más tarde, cuando me abrazó sin decir palabra, siguió disculpándose. Pensé que estaba bajo demasiada presión, no sabía entonces que se disculpaba por su vacilación. Tenía la cabeza hundida en mi cuello, murmurando que este asunto era espinoso y que quizá pasaría mucho tiempo fuera de casa. Le di una palmadita distraída en el hombro y solo le dije que estaba bien, que lo entendía. Pensé que debía estar enfrentando una dificultad sin precedentes y que, fuera cual fuera el resultado, lo apoyaría. Pero me abrazó con más fuerza. No sabía entonces que esta sería nuestra última intimidad. De haberlo sabido, ¿qué habría hecho? La vista por la ventana cambiaba constantemente. Después de un buen rato, dejé escapar un profundo suspiro. Quizás no quedaba nada que pudiera rescatar. Hacía mucho que no regresaba a Ciudad H. Había muy pocas cosas que me resultaran nostálgicas. Mi madre murió cuando yo era joven, mis recuerdos de ella se habían desdibujado hacía tiempo, salvo sus últimas palabras, que aún recordaba: Clara, eres demasiado débil, se aprovechan de ti con facilidad. Si no estás contenta, vete, no quiero que me visites. Parecía haber previsto que mi padre se volvería a casar y me trataría mal, así que me advirtió de antemano que no me sintiera culpable. Me quedé en la entrada del callejón de la vieja calle, contemplando el lugar donde había vivido durante más de 20 años. Los cambios eran enormes, la vieja tienda de la esquina había sido demolida y reemplazada por una tienda de ropa de moda, y un perrito que solía estar atado a la entrada había desaparecido de forma natural. Escuché el suave y nítido sonido de la campana, mientras esa voz se alejaba cada vez más de mí. Era como si los últimos 20 años se hubieran desvanecido. Tras una última mirada a la casa donde había vivido 2 décadas, me alejé sin mirar atrás. Ya no me quedaba nada a lo que aferrarme. Mi madre estaba enterrada en una colina verde a las afueras de la ciudad. Cuando fui a verla, compré un gran ramo de jazmines. El aroma a jazmín, lo puse antes y después de la tumba de mi madre. «Mamá, ¿te gusta?» Después de hablar, toqué su foto amarillenta y le dije: «Parece que no le gusta, no importa». Mi madre murió joven, no supo decirme si le gustaban las rosas, los jazmines o ninguno de los dos. Hay tantas cosas en la vida que escapan a nuestro control y que solo podemos aceptar. Como la tumba doble de mi madre. Originalmente estaba previsto que mi padre fuera enterrado con ella cuando llegara su hora. Pero mi padre se volvió a casar y tuvo una hija, así que la otra parcela estaba destinada a permanecer vacía. Limpié lentamente su lápida, pensé un buen rato y al final me tragué las palabras que quería decir. Me senté en silencio junto a la tumba de mi madre toda la tarde. Al irme, le pregunté: «Mamá, ¿me perdonarás?» Al bajar de la montaña, me encontré con una persona inesperada. Todavía llevaba la misma camisa de raya diplomática, agarrado al manillar de su bicicleta y mirándome a la luz del atardecer. Una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro. «¿Cuándo regresaste?» «¿Dónde está James?» Era mi padre, George. No tenía intención de hablar largo y tendido con él, así que le respondí secamente: «Buenos días». Mi padre se pasó la mano por la cara. «¿Por qué no has vuelto a casa?» Al ver que no respondía, siguió solo. Hoy vi a alguien que me resultaba familiar en la entrada del callejón, y para cuando recordé que eras tú, ya te habías ido. Pensé que quizá estarías aquí para ver a tu madre, así que vine a probar suerte y efectivamente aquí estás. Sus palabras disimularon a la perfección que no me había reconocido y, con mucho tacto, insinuaron que me conocía bien. Fue, podría decirse, una forma sencilla de acortar la distancia entre nosotros, evitando por completo mencionar nuestro distanciamiento. Una desvergüenza absoluta. Igual que en aquel entonces. Cuando quise hablar de matrimonio con James, mi padre se puso fatal. Abrió la boca como un león y le exigió 300.000 libras a James. Declaró con grandilocuencia: «Te he criado todos estos años, ¿qué tiene de malo pedir dinero? Además, una vez que te cases, ¿quién sabe si volverás a cuidarme? Si te escapas y no me mantienes, ¿qué haré?» Ese año 300.000 seguía siendo una suma astronómica para James. Pero la forma en que mi padre exigió el dinero fue de una desfachatez absoluta.
Al final fingí una pelea con James y me enfurruñé en mi habitación, y cuando mi padre bajó la guardia, me escabullí con el libro de registro de la casa. Cuando fui a buscar a James con el libro de la casa en la mano, tenía los ojos rojos. No me llevó a la oficina de asuntos civiles, sino a casa de mi familia. Le entregó a mi padre los 100.000 que tenía ahorrados en su cuenta y dijo que me tomaría formalmente como su esposa. No quería que sufriera ninguna humillación. Mi padre puso los ojos en blanco probablemente porque nunca había visto a nadie tan estúpido como James, o quizá porque sabía que no había ninguna ganancia que sacarle. Así que medio presionó, medio aceptó el matrimonio. Al irse le dio a James una palmadita ambigua en el hombro, aún quedan 200.000. Págame cuando tengas el dinero. Considera a esta chica como entregada, no la molestaré más. James finalmente no aguantó y golpeó a mi padre, y después de eso trabajó día y noche para ganar dinero. Dijo: Clara, voy a sacarnos de aquí. Sacarnos de aquí puede ser una exageración, pero de verdad quería liberarme de mi padre. Él sabía que mi espíritu estaba encadenado y estaba decidido a dejarme volar. James dijo: son solo 300.000, Clara. Te los ganaré. Después de eso, no tendremos nada que ver con él. El día que James ganó suficiente dinero, me hizo girar en sus brazos. Clara, eres libre. De ahora en adelante solo tienes que ser tú misma. Mi padre, contando billetes entre los dedos, tenía un destello de codicia en la mirada. No le importó en absoluto que James me llevara. Incluso entonces sabía que la única persona en este mundo que me amaba era James. Pero ahora, James ya no me quiere. La boda de James y la mía fue una boda de viaje. Me llevó a ver montañas y ríos, y bajo un pico nevado nos prometimos los votos más sinceros. Todavía recuerdo entre el rugido de las olas rompiendo en la orilla, a James gritando: Clara, envejeceremos juntos. Asentí y respondí en voz alta: sí, envejeceremos juntos. Lamentablemente las promesas hechas con pasión son las más difíciles de cumplir. Solo yo, un tonto, creí de verdad que James y yo podríamos envejecer juntos. Clara, sigues igual, siempre que te hacen daño corres directo a tu madre. La risa se asomó a las comisuras de los ojos de George. Vamos, vámonos, los dos iremos a casa a charlar. Rechacé la sugerencia de mi padre. Solo quería volver a casa para ver una vez más el lugar donde mi madre y yo habíamos vivido. No sentía ningún apego por mi padre. Pero él insistió en pasar tiempo conmigo. En la pelea tropezó: Clara, sigue. Encontramos una pequeña tienda. Cuando el dueño vino a tomarnos nota, George estaba inclinado, frotando con fuerza las mesas y las sillas. Siéntate. Sacudió la silla y la apartó para que me sentara. El dueño a nuestro lado suspiró. Era la primera vez que veía a alguien mimar tanto a su hija. Mi padre rió entre dientes: a mi hija le gusta estar limpia. Luego abrió el menú y con total atención, pidió algunos platos, advirtiéndole: a mi hija no le gusta el cilantro, no se lo pongan al pescado encurtido. El dueño rió con ganas: entiendo, no le vamos a quitar nada a tu hija. Observé la escena con frialdad. Simplemente no podía entender por qué mi padre se comportaba así. En casa acunaba a su hija menor recién nacida y la hacía girar jugando. Abrazaba a su futura esposa y reía hasta que se le arrugaban las comisuras de los ojos. Nunca se molestó en mencionarme, ni siquiera me dedicó una mirada. Si me hubiera mirado, habría visto mi ropa que me quedaba mal, habría visto su rostro demacrado por el hambre. Pero nunca lo hizo. No fue hasta que James me llevó que me miró directamente a los ojos. Solo entonces recordó de repente que era su hija. Por supuesto, no sentía ni rastro de culpa, solo creía que podía forrarse, así que empezó a exigir un precio exorbitante. Mi padre se removió bajo mi mirada, jugueteando torpemente con su cigarrillo. En aquella pequeña tienda donde la gente no paraba de hablar, nuestro silencio se hacía aún más evidente. Finalmente no soportó la presión y habló primero, discutiendo con James, Mi mano se detuvo sobre la comida, no tenía intención de contarle mi situación con James. La mano de mi padre permaneció en el cigarrillo, toqueteando su bolsillo como si buscara un encendedor. Tras rebuscar un momento, dijo: no puedes ocultarme nada. Siempre te has guardado tus problemas desde niña, pero tus ojos no mienten.
Era extraño, de repente exagerando todo ese rollo padre-hija. Sentí cada vez más desprecio por él y no dejaba de mirar el reloj con ganas de irme. Finalmente encendió el cigarrillo y comenzó su veredicto santurrón: deben de estar muy enfrentados. Siempre pensé que no durarían. Dio una calada abocanada, mientras el humo blanco se enroscaba alrededor de su rostro engreído. Ese chico se parece a mí de joven, alguien que no puede sentar cabeza. Tarde o temprano se meterá en problemas. Menos mal que fui previsor y le pedí dinero de antemano, si no. Así que me hacía alarde de su astucia. Siguió hablando y el orgullo que le temblaba en la frente me provocó náuseas. En ese instante el arroz blanco se convirtió en gusanos retorcidos. Me pareció volver a ver aquel día en que el atardecer bañaba la tierra y mi padre, con los dedos amarillentos y chamuscados por el humo, contaba los billetes uno a uno. Vivian tenía razón. No puedo aportarle nada a James. Hasta un héroe se cansa. Inusualmente di una palmada en la mesa y salí. Mi padre interrumpió su discurso al instante. Bajo la tenue luz nocturna, pedaleó con fuerza su bicicleta, siguiéndome de cerca. Clara, Clara. Esta vez ni siquiera quise hablarle. Sin embargo, me siguió obstinadamente. Cuando paré un taxi por impulso, finalmente me detuvo. Ante mi mirada de odio, su expresión se encogió visiblemente. Era una mirada que nunca antes había visto. Pero mi furia seguía ardiendo, pensé que nunca volvería a desperdiciar mis sentimientos en él. Sin embargo, al final, seguía odiándolo. Él también debió entenderlo. Así que soltó la mano que sujetaba la mía. Solo la bicicleta seguía en mi camino. La brisa del atardecer me alzaba las puntas del pelo, que se me movían desenfrenadamente alrededor de las orejas. Dentro de mí también había un tsunami de ira. Quería regañarlo por no haber podido cuidar a mi madre durante un año, quería regañarlo por tratarme mal, ¿acaso no soy su hija? Pero lo que más quería condenar era porque había tenido que venir hoy y darse aires. Si hubiera mantenido la distancia fría y despiadada de antes, todo habría estado bien, ¿para qué hacerlo tan caótico y prolongado? El tsunami se desató por completo cuando mi padre sacó una tarjeta bancaria de la capa interior de su infalible camisa a cuadros. Dijo que había vuelto precisamente a buscarla hoy. Dijo: siempre supe que ese chico y yo somos iguales, y tú eres como tu madre, nunca te haces planes. Hay 300.000 yuanes en esta tarjeta, más los intereses de los últimos años. Puedo decir que hice lo correcto por ti y tu madre. Casi me desplomo al golpear la tarjeta. ¿Por qué me pegas, niña? No ahorré este dinero fácilmente. Tómala. Al verlo agacharse para recoger la tarjeta, sentí una mezcla abrumadora de ironía y absurdo. Quienes me aman me compadecen y luego me abandonan. Quienes no me aman ahora afirman que sus acciones pasadas solo buscaban una salida. Absurdo, este maldito mundo es simplemente demasiado absurdo. Dentro de un par de días, alguien probablemente me diría que Vivian y James eran la pareja perfecta, y que yo era la intrusa que se había colado por un hueco. Para escapar de este mundo grotesco, no me molesté en fingir dignidad y salí corriendo. Detrás de mí mi padre no dejaba de llamarme, una y otra vez, Clara, Clara. La otra esposa de mi padre se llama Farra y tiene una cara bonita y ovalada. Le gustan las ondas grandes y con permanente y los vestidos rojos de lunares. Camina como una rosa deslumbrante, solo que esta rosa tiene espinas. Aunque no la toque, me pica. Soy la sombra que no abandona su vida radiante, la mancha en su acogedora familia. Quiere que me vaya. Así comenzó la confrontación que durará años entre ella y yo. No fue hasta que su hija entró corriendo en mi habitación y destrozó el portarretratos de mi madre. Enfadada, la saqué y la niña empezó a llorar. Farra la mimaba mientras me gritaba. No recuerdo las cosas desagradables que dijo, solo que cuando mi padre llegó a casa se le abalanzó y como me miró con la boca encorvada. Y los golpes que mi padre me dio. Cuando James me oyó y vino a buscarme, yo estaba acurrucada junto a la lápida de mi madre, llorando. Me apartó el pelo enredado y me acarició suavemente la mejilla hinchada. Un hombre tan grande arrodillado a mi lado, llorando aún más fuerte que yo. Dijo: Clara, te llevaré. James no mintió, me llevó lejos de casa.
Me dio una casa grande, habitaciones grandes y me trajo muchísimas cosas hermosas. Consintió con gusto cada capricho que tuve. Dijo que compensaría todos los años que pasamos separados. Incluso las peleas posteriores fueron solo mi histeria unilateral. Como dijo Vivian, James ha sido más que bueno conmigo estos años. ¿Cómo podría aferrarme a él y evitar que volara alto? ¿Qué significa ir alto? ¿Reunir a James y Vivian? Cuando Vivian y yo discutíamos, puedo decir que ella me venció paso a paso. Es la menor de James en la primaria, su mejor compañera de trabajo. Entiende las grandes ambiciones de James, y sus padres pueden brindarle apoyo de muchas maneras. ¿Y yo? Aparte de una familia desordenada, mi único apoyo es mi amor de la infancia. Pero cuando me contaba estas cosas, ¿por qué apartaba la mirada? ¿Por qué apretaba los dedos con tanta fuerza? ¿Por qué tenía una ligera humedad en la sien? Quizás ella también se sentía culpable. No había terminado de digerir esta rabia abrumadora cuando mi teléfono recibió un mensaje de Vivian. En la foto, ella y James asistían a una fiesta. Bajo las luces deslumbrantes, brindaron en señal de celebración. Los mensajes aparecían uno tras otro, cada uno proclamando su derecho. Después de bombardearme con una docena de fotos íntimas, finalmente me preguntó el propósito de sus acciones. Clara, ¿de verdad no te vas a arrepentir de esto? Una vez le dije a Vivian que estaba aburrida de James, que si ella lo quería, podía tenerlo. Claro que no era cierto. En ese momento me dejó sin palabras con su pregunta, y no quería rendirme. Así que fingí que no me importaba. Si lo quieres, tómalo. Considéralo un regalo mío, llevo años harta de él. Esas palabras eran exasperantes, pero especialmente efectivas. Los ojos de Vivian, enrojecidos de ira, se acercó a mí con sus tacones de aguja amenazante. Clara, no te arrepientas de esto. Hojeé sus fotos una por una. Las pupilas de James brillaban con malicia bajo las luces. Había una fuerza que me atenazaba el alma. Era exactamente como lo recordaba. Miré las fotos y me reí a carcajadas. Me preguntaba si James se molestaría por lo que había hecho Vivian. Me había bloqueado hacía mucho tiempo, ya no me permitía espiar su vida. James es un año mayor que yo. Cuando él se fue a la universidad, yo todavía me estaba preparando para el examen de admisión. En aquel entonces la comunicación no era tan avanzada como ahora, todavía contactaba con James por teléfono fijo. Con la exclusión abierta y encubierta de Ferrá, tuve muy pocas oportunidades de contestar al teléfono, y las veces que contacté con James se contaban con los dedos de una mano. El invierno de 2010 trajo fuertes nevadas. En Nochevieja, mi hermanastra Coco ya estaba deseando salir a jugar. Ferrá sonrió y dijo, claro, mientras Coco se quejaba y me señalaba. Entonces no la traigas, solo quiero a papá y a mamá. Ferrá es de las que se preocupan por las apariencias. Le acarició suavemente la cabeza a su hermanastra y le preguntó, ¿tiene Coco miedo de que esto afecte sus estudios? La hermanastra me miró con desprecio, se puso las manos en las caderas y resopló con frialdad. Mi padre entrecerró los ojos ligeramente al ver esto. Ferrá dijo, Clara, No esperé a que terminara y le quité el sombrero, sí me quedaré en casa estudiando, así que no iré. Ante eso mi padre por fin levantó los párpados. Un consentimiento silencioso y tácito excluyéndome. A una pared de distancia me senté en el pequeño trastero convertido en dormitorio, no más grande que un palomar, mirando una foto de mi madre absorta en mis pensamientos. Y ahí fuera se reían y charlaban. Aunque no me hubieran invitado, no habría ido. Al fin y al cabo, nadie quiere ser un extra innecesario en la familia feliz de otro. Además estaba en casa esperando la llamada de James. Sabía que James me llamaría. En Nochevieja observé las tenues farolas de la calle. La nieve caía con fuerza, cayendo delicadamente contra la noche estrellada. El tiempo pasaba minuto a minuto y cerca de la medianoche el teléfono seguía sin sonar. Justo cuando empezaba a preocuparme de que James se hubiera metido en problemas, un leve ruido llegó desde la ventana de mi habitación. Seguí el sonido y vi a James con la cara enrojecida por el frío. Lo miré con incredulidad, me saludó con la mano y copos de nieve congelados se le pegaron a las pestañas.
Se rió con ganas y entre el crepitar de los petardos me dijo, Clara, feliz año nuevo. Durante los muchos años siguientes, cuando le pregunté por qué había tomado más de 30 trenes para regresar, simplemente sonrió y dijo, Clara, no eres una niña indeseada. Mientras esté en este mundo un día, te amaré. Así que, durante la Guerra Fría entre James y yo, a menudo me preguntaba si todos estos años no habían sido más que un hermoso sueño que me había inventado, un sueño arrogante y autoengañoso. Si no, ¿cómo podía alguien volverse tan despiadado de la noche a la mañana? Descubrí el cambio de actitud de James gracias a una fotografía. En aquella época, James no solía volver a casa, alegando estar lidiando con una crisis corporativa. Preocupado por él, fui a su oficina a verlo. La recepcionista de la empresa, con cierta incomodidad, me dijo que James y la asistente ejecutiva habían salido a recibir a un cliente. Sonreí y dije que sí, y luego me senté en la sala de espera a esperarlo. Lo extrañaba muchísimo. Quería verlo, aunque eso significara esperar una eternidad. Durante todos mis años de infancia, James y yo fuimos inseparables. Antes de divorciarnos, nunca imaginé cómo viviría sin él. Esa espera se prolongó hasta que las estrellas se asomaron en el horizonte. Cuando James recibió la noticia y corrió a verme, el brazalete de su muñeca seguía desabrochado. ¿Por qué no estás en casa? ¿No estás cansado? Negué con la cabeza y le dije que lo extrañaba. Él, como siempre, me acarició la cabeza y me pidió disculpas. En ese momento no había nada raro, lo analizaras como lo analizaras, no tenía motivos para sospechar. Pero una mañana, impulsado por un impulso inexplicable, leí la publicación de James. Su publicación incluía una foto del cielo afuera de su oficina, con un par de sombras acurrucadas. La había publicado hacía 2 horas. Enseguida comprendí que tenía una nueva amante y que ya había tomado una decisión. James era fácil de leer. Al menos el James que conocí al principio era fácil de leer. Porque cuando me amaba, jamás hacía nada que me hiciera malinterpretar. Me quedé allí aturdido un buen rato antes de recobrar el sentido. Sin creerlo, volví a entrar en la publicación de James una y otra vez, con la pantalla de mi teléfono casi desgastada de tanto teclear. Finalmente lo confirmé, James me iba a dejar. No sé si esto cuenta como algún tipo de telepatía entre nosotros. En cuanto pensó en dejarme, lo presentí. Si lo es absurdamente ridículo. Me mordí el labio inferior con fuerza, intentando usar el dolor físico para calmar el aleteo en mi pecho. Con manos temblorosas, marqué el número de James, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Quién era ese hombre? Guardó silencio al otro lado un buen rato. Luego, como si finalmente se decidiera, dijo, Clara, terminemos. Solo eso. Solo esa frase, y me derrumbé hasta no poder parar de llorar. No sabía si James estaba siendo amable o cruel. Me escuchó sollozar en silencio un buen rato. Luego dijo, Clara, no vale la pena. Claro que no iba a hacer lo que me pedía y dejar que terminara tan fácilmente. Le daría la vuelta a la vida, lo obligaría a él y a esa mujer a ponerse a cubierto, lucharía contra él hasta la muerte. Rechacé las generosas condiciones que me ofreció e insistí en que volviera a hablar conmigo. Pensé en muchas cosas venenosas que decirle, estaba decidida a reprenderlo hasta que quedara empapado de vergüenza. Pero cuando nos volvimos a encontrar, toda la rabia y el resentimiento que había acumulado se convirtieron en lágrimas. Salieron de mis ojos en gotas grandes e incontrolables. Por mucho que lo intenté, no pude contenerlas. No entiendo por qué cambió todo. Justo la última vez que nos vimos, parecía disculparse por no poder estar conmigo. Me había prometido que envejeceríamos juntos. ¿Por qué cambió todo en un instante? ¿Cómo pudo cambiar así? Ni siquiera sé cuándo lo arreglaron, ni siquiera tuve la oportunidad de luchar por ello. Me sentí profundamente destrozado. Le supliqué a James, James, dime por qué cambió de repente. Suspiró con los ojos llenos de lástima. Hubo un atisbo de reticencia, pero al final solo dijo, Clara, estoy cansado. Eso es todo. Su única frase me dejó tirado al suelo. Amar hasta que no, así de simple. Ni siquiera quería buscar más excusas. En aquellos años en que la vida crecía como la hierba salvaje, James irrumpió en mi vida como el sol y la lluvia.
Me repetía una y otra vez que me amaba, y poco a poco me sacaba del pantano oscuro. Nunca creí en héroes en este mundo. Solo creía en James. Pero al final, James me dijo que estaba cansado. ¿Cómo iba a aceptarlo? Así que esa conversación no prosperó, así que no acepté el divorcio. Pero ya no podía contactar con James. Mi teléfono no me permitió comunicarme con él, y visitar su oficina tampoco me sirvió de nada. Parecía haber desaparecido del mundo. De repente me golpeó una tras otra con una fría señal de ocupado, y no tenía nada más que James. Cuando me amaba, era un tesoro. Cuando no, no era nada. El anillo en mi mano ya no era símbolo de amor fiel. Incluso el hogar bajo mis pies, antes lleno de cariño, se había convertido en una prisión dolorosa. Así que me acompañé con vino y me enredé en lágrimas. Pero lo que finalmente me hizo rendirme fue cuando Vivian publicó una serie de fotos. Mientras James y yo estábamos en esa guerra fría, él fue a Ciudad S con Vivian. Visitaron el templo al que habíamos planeado ir, pero lo abandonamos a mitad de camino. La seda roja ondeaba bajo el cielo azul. James y Vivian estaban juntos, íntimamente unidos. En ese instante sentí algo indescriptible, tanto que cuando Vivian se lanzó a insinuarme, todavía estaba aturdido. Pero al final, acepté el divorcio. No fue que su elocuencia me hubiera repelido con éxito, sino que de repente todo aquello me pareció insignificante. El viaje a la ciudad ese fue solo un plan muy común que James y yo hicimos juntos, no tenía ningún significado especial. Aún así me sentía profundamente traicionado. ¿Cómo pudo James llevar a cabo el plan que hicimos con otra persona? ¿Cómo pudo hacerme eso? Así que hubo cosas que hizo que desconozco, a veces desconozco. Quizás besos, quizás abrazos, quizás, cada uno de ellos era algo que no podía soportar. Sí, no podía soportarlo. James solo puede pertenecerme a mí, si no puede lograrlo, mejor que no. Me di cuenta de lo ridículo que era esperar que cambiara de opinión. Si no había amor, con mucho dinero bastaría. Una vez que lo asumí, me apresuré a consultar con un abogado y redacté un acuerdo que haría que James se desangre. Mira, yo tampoco lo quería tanto. Si no, ¿cómo podía ser tan cruel? James fue generoso en ese aspecto. Incluso dijo que estaría bien que las propiedades a su nombre fueran mías. Nuestro divorcio transcurrió sin contratiempos. Volví a ver a James. Cuando no podía verlo, siempre quería verlo otra vez. Cuando lo vi, no tuve nada que decir. Tanto que cuando me preguntó si lo odiaba, recordé de forma inoportuna cuánto tiempo hacía que había cruzado varias provincias para venir a verme. Yo por supuesto que lo odio. Así que mi respuesta a Vivian fue que no. Tampoco me quedé mucho tiempo en Ciudad H. Fui a Ciudad L y alquilé un apartamento, cuidaba algunas plantas todos los días y contemplaba el paisaje. No contacté con nadie del pasado, pero recibía mensajes de Vivian con frecuencia. Me mostraba constantemente y con mucho gusto novedades sobre ella y James. Las aceptaba todas, pero nunca respondía. Lo admito, no la bloqueé por egoísmo. Algunas heridas necesitan abrirse y cicatrizar una y otra vez antes de sanar. Día tras día, los mensajes de Vivian eran cada vez menos. Justo cuando pensé que no enviaría más, no pudo evitar preguntar de nuevo, Clara, ¿de verdad no te vas a arrepentir? Fue muy insistente. Esta pregunta parecía haberse convertido en su demonio. Estaba atrapada. Pero, ¿cómo podría arrepentirme? James me dio más dinero del que jamás podría gastar. Podía hacer lo que quisiera. Incluso podía rechazar los 300.000 de mi padre sin pestañear. En este mundo turbulento de logística y flujo, fue el dinero de James lo que me dio la confianza para ser yo mismo. Incluso tuve el lujo de tener tiempo libre para unirme a organizaciones de voluntariado. A menudo visitábamos residencias de ancianos locales para brindarles consuelo. La mayoría de la gente allí padecía enfermedades graves, desde niños pequeños hasta ancianos en sus últimos años. A quien cuidé era una niña con cáncer, tenía ojos grandes, redondos y brillantes. Le encantaba hablar y a menudo repetía que tenía que volar una cometa la próxima primavera. Cada vez que le prometía y acordaba traerle una hermosa cometa de mariposas cuando llegara la primavera, ella reía, aplaudía y me abrazaba del brazo. Tía Clara,
eres muy amable. Le dije, Wendy también. Para cuando no le respondí a Vivian por enésima vez, finalmente estalló. Una larga serie de ensayos cortos, como bombardeos de información, aterrizó en mis manos. En esos breves ensayos, sus palabras eran agudas, sus emociones, crudas. Al final, podría considerarse una acusación. Sintió que la había dejado hecha un desastre y me insistió una y otra vez. Dijo mucho, pero siempre volvía a un nombre, James. Dijo que James me mencionaba inconscientemente. Mencionaba la nieve de 2010 y el mar que vimos juntos, que me llevaba en bicicleta hacia las estrellas por la noche. Se vio obligada a escuchar el dulce pasado entre James y yo. Dijo que fui yo quien la arrastró al abismo del dolor. Y yo, como siempre, no le respondí. Al final espetó, Clara, eres despiadada. Aparté la vista de la pantalla. El sentido de la vida. Escribí esas palabras en la pantalla y luego las borré. He presenciado demasiadas despedidas y tristezas en el sanatorio. La cama que hoy acoge a un paciente puede albergar a otro mañana. La familia solloza, a los padres se lamentan tantos. La gente nace para morir, entonces, ¿por qué seguimos existiendo? Lo observé todo en silencio. Incluso con Wendy, por muy optimista y fuerte que intentara parecer, su piel, pálida hasta el punto de enfermar, me indicaba que era improbable que mejorara. Una vez vi a los padres de Wendy forzar una sonrisa cada vez que decía que esperaría hasta la primavera para volar una cometa. ¿De verdad llegará la primavera? Volví a visitar a Wendy, su cama ya estaba vacía. La reemplazó un joven. Me miró fijamente un buen rato y de repente dijo, Wendy se ha ido. La gente muere en residencias de ancianos, es algo común. Aún así no pude evitar quedarme allí atónito, después de todo, era tan joven. Una enfermera que pasaba me vio y dijo apresuradamente, el padre de Wendy la llevó al extranjero a ver a su ídolo. Solo entonces dejé escapar un suspiro. Me di la vuelta para irme y el hombre me gritó, ¿estabas muy alterado hace un momento? Su piel pálida adquirió un tono enfermizo bajo la luz del sol. Justo cuando dudaba si hacer un problema con un paciente, levantó un poco el rabillo del ojo y resopló con frialdad, todos moriremos tarde o temprano. ¿Por qué estar triste? Por ti. La enfermera a mi lado me tiró suavemente de la manga, animándome a no enojarme. Señorita Clara, ya sabe cómo es esto, los pacientes agotados por el dolor suelen tener un temperamento un poco extraño. Por favor, perdónenlos. Sí, ¿qué derecho tenía a enojarme con un paciente? Y lo que dijo no estaba del todo mal. La gente, por naturaleza, va a morir. ¿Por qué estar triste? Después de muchos días, Vivian me volvió a escribir. Solo una frase corta, la última vez. Ven pronto. Me quedé mirando la pantalla un buen rato sin decir palabra. Simplemente la vi oscurecerse. Afuera, la lluvia había vuelto a empezar, golpeando y azotando las ramas con el viento. La tenue luz de la calle proyectaba sombras inquietantes en la oscuridad de la noche. De repente oí el golpe de la ventana abatible. Me levanté para mirar, no había nada más que la lluvia incesante y la pared envuelta en la oscuridad. Solté un bufido. Esto no era Ciudad H, los inviernos aquí no tenían nieve espesa y fina, solo lluvias heladas. Y desde luego no habría un James. Me volví hacia la cama, pero mi teléfono seguía vibrando. La voz de Vivian llegó tensa desde el otro lado, Clara, algo ha pasado, James ha desaparecido. Y en ese momento, la ventana de mi casa volvió a sonar. Un trueno, de una palidez mortal, rasgó el cielo, y le dije a Vivian, creo que lo veo. Afuera seguía lloviendo, la cara de James estaba en la ventana. Sus largos y rubios dedos golpeaban suavemente el cristal. Con una sonrisa radiante y extravagante, Clara, feliz año nuevo. En un instante sentí que una mano gigante me apretaba el corazón, apretándolo cada vez más fuerte. Reprimí la turbulencia que sentía dentro y abrí la ventana. James, no deberías estar aquí. La sonrisa de James se desvaneció al instante, sus ojos estaban llenos de dolor. No me lo tragué, mantuve la cara fría y lo miré. James bajó la cabeza y tartamudeó, Clara, ¿te hice enojar? Me tomó la mano y me explicó en voz baja, no quise no llamarte. Quería sorprenderte.
Ciudad L está demasiado lejos de Ciudad H, el tren tarda más de 30 horas, no pude llamar. Entonces sacó un colgante de jade. Clara, te lo compré en ese templo tan famoso de Ciudad S, ¿me perdonas? James estaba empapado por la lluvia como un perrito lastimero, mirándome con cara de pocos amigos. Temblando le separé la mano y le dije, James, escúchame, nunca te lo perdonaré. Cuando Vivian llegó de Ciudad C, James dormía profundamente bajo los efectos de las pastillas para dormir. Ella se quedó afuera de la puerta y me preguntó, ¿es absolutamente necesario que te lo lleves? Asentí. Sí. Respiró hondo claramente y sus tacones de aguja resonaron en el suelo. Sacó un paquete de cigarrillos de su bolso, dio varias caladas profundas y, de repente, lo tiró al suelo. ¿Por qué no lo dejaste morir bajo la lluvia? ¿Por qué lo arrastraste de vuelta? Si hubiera muerto habría sido un fin, no. La miré. Caminaba ansiosa de un lado a otro por la habitación. Clara, ¿cómo puedes tener el corazón tan frío? Él es así y aún así viene a ti, ¿no sientes nada? Se puso las manos en las caderas y aplastó el cigarrillo, pero debajo del zapato, y James, es noble, no quiere que sufras, te ahuyentó. Tú también eres noble, sabes lo que quiere, así que se lo permitiste. ¿Pero alguno de ustedes pensó alguna vez en mí? Así que soy solo yo quien tiene que sufrir. Al diablo con eso. Se desplomó en el suelo. Te lo digo, no voy a hacer esto más. Di un paso adelante en silencio y la abracé. Apretó los puños y me golpeó, pero tras solo un par de golpes se cubrió la cara y sollozó hasta quedarse sin aliento. Tú y James, ambos me intimidan, ustedes me intimidan. La sostuve en silencio, meciéndola en mis brazos y dándole palmaditas en la espalda. Una presión lenta tras otra. Después de llorar hasta el cansancio, finalmente con sinceridad, dijo, lo siento. Lo siento, de verdad lo siento. No soy la tercera persona. Nunca lo he sido. James notó que algo andaba mal por primera vez una tarde cuando, entre risas, olvidó de repente lo que había sucedido un segundo antes. Más tarde fue al médico. Le diagnosticaron Alzheimer. Pensó que yo no lo sabía. Él no sabía que antes de irnos a Ciudad S, yo ya lo sabía. Llevábamos tanto tiempo juntos que a lo largo de los años, podía percibir fácilmente cuando algo no le cuadraba. Por ejemplo, una taza que tiraba, pero no la recogía. Por ejemplo, aquella llamada de ese día. Olvidó que había perdido la memoria brevemente entre la multitud, y yo fingí no saberlo. Se apresuró a decir que algo había pasado en la empresa, y yo le dije que sí. Pensé que mientras fingiera ignorarlo podría estar a su lado un poco más, y luego un poco más. Así que fingí ignorar que estaba viendo a un médico, fingí ignorar todo lo que él no quería que supiera. Era un hombre tan orgulloso, el que me había protegido del viento y la lluvia desde su juventud, ¿cómo podía permitirse ser tan frágil delante de mí? No fue hasta que salieron las fotos de él y Vivian yendo a Ciudad S que me di cuenta de que su tratamiento había fracasado. Cuando James perdió la memoria de repente y olvidó dónde estaba, ¿en qué estaba pensando? Ese día, cuando saliste corriendo de la empresa para verme, tu gemelo no estaba abrochado. Habías tomado una decisión. Escuché cada palabra que me susurraste en voz baja. Así que fingí ser una mujer enloquecida de amor, me aferré a ti, lloré. Seguí el guión que James me había escrito hasta el final. Quería que cumpliera su deseo. Así que cuando Vivian vino y me dijo que me fuera y dejara de bloquear tu vuelo, acepté. Incluso fingí enfado y me burlé de ella. Este hombre hace tiempo que me cansé de él. Es tuyo. Los ojos de Vivian brillaron de ira. Sabía la verdad, pero no podía decirla, y solo pudo decir con resentimiento, Clara, no te arrepientas de esto. Para ser sincera, es muy amable. Incliné la cabeza y la miré fijamente. Vivian, ¿sabes que actúas fatal? Me miró como un pájaro asustado, alerta, ¿qué? Sonreí y volví a sentarme. Cuando una amante confronta a alguien, es agresiva o dócil, pero todas tienen algo en común, son santurronas. Pero cuando me hablabas, tus ojos no dejaban de moverse, tu rostro parecía reticente, tus dedos apretados, te sentías culpable. Tenías miedo de hacerme daño. Ella forzó un aire de calma, estás diciendo tonterías. Sabes que no miento.
Bajé la cabeza y suspiré. Vivian, ya lo sé. Admito que soy egoísta. Quizás sea hereditario, quizás simplemente soy así. Le pedí a Vivian que fingiera no saber nada delante de James y que me enviara fotos suyas de vez en cuando. Vivian me preguntó, ¿no puedes simplemente decírselo? Aprovecha el tiempo que queda. No. No pude. James no lo aceptaría. El Alzheimer es una enfermedad cruel. No solo le roba la memoria a una persona sana, sino que la obliga a ver, paso a paso, cómo pierde sus capacidades cognitivas y su capacidad de cuidarse frente a sus seres queridos. ¿Cuántas personas en este mundo pueden mostrar debilidad frente a quien más aman? Especialmente James, quien pasó tanto tiempo haciéndose el héroe frente a mí que preferiría morir antes que convertirse en un desastre. Lo conozco demasiado bien. Solo puedo fingir que no lo sé, seguir el guión que me ha trazado y avanzar paso a paso. Así podría tener la oportunidad de volver con él y cuidarlo una vez que lo haya olvidado por completo. Pero fui codicioso. Así que le rogué a Vivian que me ayudara, que me enviara noticias de James. A través de Vivian vi a James con bata de hospital, vi a James con un 4 en el brazo. Vivian me preguntaba a menudo si me arrepentía de haber dejado a James. Cada vez que acariciaba las fotos, me mentía a mí misma. Me arrepentí. Pero no me atreví a regresar. Temía que si volvía con Vivian, no podría evitar correr a Sea City a buscar a James. Hasta el día anterior, cuando Vivian me contó que James planeaba ir al extranjero para que le practicaran la eutanasia antes de perder la capacidad de actuar por sí mismo. Tal como lo esperaba, James preferiría morir antes que convertirse en alguien que no supiera nada y tuviera que ser cuidado por otros. Vivian quería que regresara, pero un James desorientado me encontró primero. El día que entramos al nuevo año, él vino a cumplir su antigua promesa. Clara, cada año a partir de ahora, estaré a tu lado. Cuánto deseaba tenerlo conmigo. Pero yo tenía más miedo. Temía que si James recordaba, se atormentaría y sentiría remordimiento. Así que solo pude mostrarme fría y decirle, nunca te perdonaré. Hice que Vivian se lo llevara, esperaba que nunca recordara lo de anoche. Si lo recordaba, le pedí que le dijera que solo había sido un sueño. Vivian dijo que yo era cruel y egoísta. Tenía razón. Yo también lo creía. Llegó un nuevo paciente al sanatorio, y quienes conocían su estado dijeron que era una lástima para alguien tan joven. Cuando abrí la puerta de la sala, el joven yacía en la cama con los ojos cerrados, descansando. Oyó mis pasos, pero no abrió los ojos. Me senté en el suelo consciente de ello, y me tomé mi tiempo para observarlo. Sus cejas eran gruesas, como una losa de tintero. Sus pestañas rizadas parecían mariposas a punto de alzar el vuelo. Era verdaderamente guapo. En ese silencio entrecerré los ojos. Al abrirlos me encontré con unas pupilas frías y claras. Al ver la claridad en su mirada, incluso pensé que su enfermedad estaba en sus primeras etapas. Pero el asistente me había dicho explícitamente que ya había llegado a una etapa avanzada. Incluso ahora tenía cierta dificultad para hablar. Me miró de reojo y luego me tocó la mejilla con un dedo blanco y suave como el jade de la grasa de cordero. ¿Qué haces, quedándote dormido en mi habitación? Solté un bufido y empecé a hacerme el mimado. ¿Acaso no está permitido? Frunció el ceño como si intentara entender mis palabras. Me acerqué más a él. ¿Sabes quién soy? La confusión en sus ojos se acentuó. Yo, sin embargo, sonreía radiante. Le apreté la cara con fuerza con la mano. Si te hago bullying, no podrás denunciarme, ¿verdad? Le pellizqué el rabillo del ojo hasta que se le puso rojo, y aún así seguí burlándome de él. Cuanto más ofendido parecía, más feliz me reía, y al poco tiempo la risa se convirtió en lágrimas. Suspiré, James, te extraño mucho. Me miró desconcertado con las palabras entrecortadas. ¿Por qué sabes que me llamo James? Mantuve la compostura, porque soy tu esposa. James se sonrojó al instante y protestó, no lo eres, mi esposa es Clara. Clara. En cuanto escuché el nombre se me llenaron los ojos de lágrimas. James me secó las lágrimas rápidamente. Como siempre me abrazó y me dio un tierno beso en el rabillo del ojo. Clara, no llores.
No llores. Te daré besos. Sabía que esta era la reacción instintiva subconsciente de James. Lloré aún más fuerte. James, ¿cómo podía el cielo ser tan injusto? Pasó el tiempo y la condición de James empeoró. Su mente había retrocedido a la de un niño. Pero él seguía tercamente agarrando mi mano. Clara, te protegeré. Sonreí y lo abracé, diciendo, está bien. Vivian vino a verme. Al ver el estado de James, rechinó los dientes y dijo, no me arrepentiré. Ese día, Vivian no se llevó a James. En cambio, lo retuvo a la fuerza en Ciudad H. Amenazó a James con que si no cooperaba, me contaría toda la verdad. Me dio la oportunidad de estar cerca de James y luego, tercamente, dijo, ya no quiero lidiar con este lío. Jueguen solos. Pero yo le estaba más agradecido que a nadie. Resopló suavemente, solo dame un poco más de dinero cuando llegue el momento. Después sí que le di el dinero. Ese día, me preguntó con labios temblorosos, ¿James ha muerto? Asentí en silencio. Sabía que no podía quedarme con James. Era una tarde normal. James estaba sentado en su silla de ruedas, disfrutando del sol. De repente recobró la consciencia. Me preguntó, Clara, ¿me odias? Tenía lágrimas contenidas en los ojos, profundamente odio. Se tiró de la comisura de los labios y sonrió levemente. Clara, ¿me conoces? No terminó de hablar, pero entendí lo que quería decir. Se iba. Las lágrimas me subieron por las mejillas al instante, y tuve que fingir que no me importaba. James, quédate y pasa un año más conmigo. Aceptó. Pero mintió. No se quedó para el año nuevo. Lo odié aún más. Transferí la mayor parte de mi dinero a Vivian. Luego le rogué que me ayudara con una última cosa. Ella apartó la mano y me dijo que estaba loco. Le dije que solo tú podías ayudarme. Salió hecha una furia, pero sabía que me ayudaría. Antes de eso, tenía que ver a alguien más. Cuando volví a ver a Wendy, tenía mucho más color en las mejillas. Todos los médicos dijeron que se estaba recuperando bien. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron visiblemente. Tía Clara, ¿me estás visitando? Asentí y ella me hizo señas para que me acercara y le susurrara, tía Clara, te contaré un pequeño secreto, mi enfermedad está curada. Un tío me salvó. Le pregunté si estaba contenta. Se tapó la boca con ambas manos y dijo que sí. Luego, con picardía, me preguntó, tía Clara, ¿qué es el Alzheimer? Escuché que es la enfermedad que tiene mi tío. Me sequé las lágrimas de los ojos y le dije que es una enfermedad que te hace olvidar. Olvida a tus seres queridos, olvida el tiempo, olvida todo. La niña me miró con sus grandes ojos parpadeando y preguntó, ¿olvidarás a la persona que más quieres? Como a mamá. Asentí en silencio. Apoyó sus pequeñas manos en sus mejillas y suspiró, qué triste. Espero que mi tío tenga salud y felicidad en su próxima vida. Sonreí y dije, sí, le deseo una vida feliz y saludable. La pequeña, percibiendo mi tristeza, me abrazó de nuevo y me besó, tía Clara, no olvidaré la promesa que hicimos. La próxima primavera volaremos cometas juntas. Por primera vez le dije que no. Me miró confundida. Le dije que iba a buscar a alguien. Él me estaba esperando. Volvió a preguntarme si volvería. Sonreí y dije que probablemente no. Saqué la linda cometa de mariposa que había dejado junto a la puerta y se la di. Seguro que serás feliz. Volví a mirar su corazón palpitante y, en silencio, dije, adiós, James. En esta vida, James y yo le debíamos mucho a Vivian, y la única compensación que podíamos ofrecerle era dinero. Morí frente a la tumba de James, fue Vivian quien organizó mi funeral. Nos enterró a los dos juntos. Cuando mi padre se enteró, lloró como nunca con un rugido que hizo temblar los cielos, pero yo no sentía culpa. Hacía tiempo que había cortado lazos con él. La única persona por la que sentía lástima era mi madre, pero la última vez que visité la tumba ya le había hablado en mi corazón. Ella me perdonaría. James me mintió, no se quedó a recibir el año nuevo. Yo también le mentí, no lo odiaba para nada.
Solo quería tranquilizarlo, decirle que seguiría con vida, pero mentía. Estábamos a mano. Así que esta vez fui a buscarlo. Ya lo he dicho antes, soy una mala hierba, James es mi sol y mi rocío. Sin James, Clara no puede vivir. Llegará la primavera, pero no puedo esperar. James, feliz año nuevo.